Señoras y señores, a esta hora de la mañana estamos en ruta. Nueva Vida 97.7. Buenos temas fuera del aire y buenos temas en el aire también. Eso es así. Magdiel Narváez, buenos días, las señales de los tiempos. Muy buenos días. Buenos días, bienvenido, querido Magdiel. Sabemos que este es uno de los segmentos que la gente espera. Sí. Y si no vienes, Magdiel, nos escriben. ¿Qué pasa? También. A ti también. A mí también me ¿Qué pasó hoy? No hay palabra viva, no hay señal de los tiempos. Y escriben. Pero nos alegramos por eso, ¿verdad? Que bien se siente cuando la gente te ama. Eso es algo especial. Sí. Eso es algo especial. Y aún, ¿verdad? Hay gente que no comparte las ideas que uno comparte, pero que te expresan, que te respetan, claro, que difieren, pero que pueden entender los puntos de uno. Claro. Eso yo creo que debe ser el ambiente real de la iglesia. Podemos diferir y no tenemos que enojarnos. Hay gente que difiere y se van rápido a la pelea, a discusión. Y el Tommy difiera y seguimos amándonos y respetando. Sacar que emocional es una cosa bien violenta, de verdad. Sí. Pero alguna vez también nosotros la tuvimos y el Señor nos liberó. Amén. Hoy yo quería traer el tema del capítulo 12 del Apocalipsis, titulado La mujer y el dragón. La mujer y el dragón. Sí, así se titula ese capítulo, La mujer y el dragón. Y quería traerlo porque la realidad es que es un capítulo que tiene muchos símbolos que vale la pena mirarlos y explicarlos, ¿verdad? Dentro de su contexto y dentro de el nuestro. Lo primero es que este capítulo es una visión, pero una visión de las muchas que tiene Juan, porque el Apocalipsis es una colección de visiones y de interpretaciones de las visiones, de acuerdo con la mentalidad de Juan y de la comunidad juanina de la época. Y esta visión particular tiene elementos que tratan de explicar el problema del origen del mundo y cómo ese problema se ha ido manifestando a través de la humanidad. En esencia, el problema original, según se plantea en este capítulo, y de las interpretaciones de algunos escatólogos, como Charles Talbert, William Hendrickson, Jay Wright, entre otros, es que el mundo se convirtió en una batalla, en un escenario de batalla, un campo de guerra, cuando fue creado. Porque se parte de la premisa que en el origen de las cosas solo está Dios. Después de Dios están los ángeles, que da la impresión desde la perspectiva de la teología cristiana que son los primeros seres creados. Después de Dios, seres creados son los ángeles, que lo único que tienen en agenda es servir a este Dios que los creó. Punto. Okay. Y lo honran y lo adoran, y santo, santo eres tú. Por eso es que en el Apocalipsis hay millones de voces dando gloria. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Perdón, todo el tiempo. Después de la creación de los ángeles, según el orden de la teología de la creación, se crea la tierra. Y creó Dios los cielos y la tierra. Esa creación, la historia de la creación, plantea dentro de la realidad cristiana la separación
de lo espiritual de lo material. Por eso es que tratar de explicar la creación desde la historia bíblica, tratar de explicarla a la luz de la visión científica, queda incompleta. Porque no es una historia científica. Es una historia de fe que plantea más allá de lo que es el mundo material, de los átomos, de la física cuántica, plantea que hubo una separación de lo espiritual, los cielos, y lo material, la tierra. Hay teólogos bastante antiguos que plantean que cuando se creó la tierra, empezó una discordia en el mundo espiritual, por algo que está ahora en el mundo material, y es que el enemigo, que era un ángel, quería la tierra, porque apareció algo material y alguien en el mundo espiritual quiso adueñarse de algo que hay en el mundo material. Vamos a ponerlo simple, o sea, no lo vamos a complicar. No, que la maldad, que es sencillo. Apareció algo en el mundo material, hermoso como lo es el planeta Tierra, y alguien que está en el mundo espiritual lo quiere. Pero el dueño del mundo espiritual y el mundo material dijo, no, eso no es para ti. Eso es para otro proyecto. Y en ese otro proyecto, Dios crea en línea al ser humano. Y el enemigo de las almas se entera que ahora hay otro ser que no pertenece al mundo espiritual, a los cielos, sino que pertenece a la tierra y fue hecho de la tierra, y que Dios, encima de eso, se ha placido en soplar su espíritu en él. A los ángeles no lo soplaron. Wow. Va viendo la línea, ¿no? Entonces se va creando un elemento, ¿verdad? Dice, aquí va a haber un problema. Una polaridad. Hay una polaridad. La gente, si Dios sabía eso, ¿por qué lo hizo? Excelente pregunta, que la vamos a contestar más adelante. Y un salmo plantea que el salmista reconoce que Dios nos creó poco menos que los ángeles, porque no somos de materia espiritual, sino de materia de polvo, pero nos colmó de gloria. ¿Por qué nos colmó de gloria? Porque en mi voluntad yo puedo sentir la presencia de Dios dentro de mí, el gozo de la salvación, tener el Espíritu Santo sobre mi vida y dentro de mi vida, e incluso saber que Dios me ha creado para derramar su amor sobre mí. Así que el ser humano es un ser especial desde que se concibe la creación del mundo. Claro. Y aparece entonces allá en la historia del Edén, nada más y nada menos, una serpiente. Una serpiente que atenta contra la paz, la estabilidad, el orden que hay en el origen del mundo. Fíjate que la serpiente es símbolo del adversario. Y digo adversario porque la palabra Satanás, que no es un nombre, lo que significa es adversario, enemigo. Y usualmente la palabra adversario
tiene una connotación diferente a la palabra enemigo. Enemigo es el que siempre ha estado en contra tuya. Adversario puede ser el que estuvo contigo y ahora te desafía. Que está en contra de ti, pero te conoce, sabe quién tú eres. Por eso el Satanás es más adversario de Dios y enemigo del hombre. Por eso hay texto que dice nuestro adversario. Sí. Exacto. El diablo. El diablo. Okay. Correcto. Y el adversario va de frente, el enemigo puede venir de espalda. El adversario te desafía de frente. Viene mucho de las palabras, se usa mucho, en los contextos de vaquero, cuando los famosos duelos. Okay. Vente, vamos afuera y vamos a resolver esto. Eso es de frente. De frente, claro. De frente. Fíjate cómo a través de la Biblia, esa figura de la serpiente se va reflejando en poderes políticos, en gobernantes, en estructuras sociales. Si tú miras la historia del faraón con el pueblo de Israel, volvemos a tener la misma escena de los cielos y la tierra. Un pueblo escogido por Dios representando el reino del espíritu y un faraón representando el mundo material. Entonces el faraón queriendo oprimir a este pueblo y no soltarlo. ¿Por qué? Porque este pueblo va a cumplir una misión de Dios. ¿El faraón lo sabe? No, pero quizás lo que está operando en él sí. Entonces no lo voy a dejar soltar, porque si lo suelto, van a llegar a la tierra prometida, van a hacer el cumplimiento de Dios y de ellos va a venir un Salvador. El faraón no lo sabe, pero esta serpiente antigua que siempre viene corriendo detrás de las estructuras para cumplir sus acometidos, sí lo sabe. Y es posible que haya gente que nos esté escuchando esta mañana que nos digan la relevancia y la pertinencia de esta explicación. De antemano se la voy a decir y se la voy a repetir a lo último de nuevo. Y es porque nosotros hemos dejado de hablar de esto. Y se nos hace como que anticuado el tema, porque hay progreso, hay mucha intelectualidad, hay mucha información, hay mucho estudio. Y este parece un fairy tale mitológico de la Biblia, donde no hay por qué estar hablando de esto, porque un hombre inteligente, una mujer inteligente no tiene que estar en estos temas de un demonio, de un diablo, de una serpiente antigua que esté manipulando los poderes del mundo. Pues lamentablemente hay que hablarlo, y este es uno de los mensajes que la iglesia debe estar consciente, porque de esto se trata la vida humana desde la óptica del cristianismo. Por lo tanto, si usted es cristiano, este es un mensaje que usted debe tener en su cabeza. Los mensajes desde la óptica cristiana no se dan por lo que usted piense, se da por lo que establece la Escritura. Yo no puedo pensar una cosa y alar el texto hacia mi interpretación, porque estoy en el 2021 y las cosas en el 2021 no se piensan como se pensaban en el siglo I o en el siglo II, perdón, o en el siglo III antes de Cristo. Pues la realidad que tengo que decirle en el día de hoy es que las cosas se piensan como plantea la Biblia, porque la Biblia es la misma a través de los años. ¿Que hemos mejorado la interpretación? Sí, pero la base y el fundamento sigue siendo el mismo. Y la guerra entre el bien y el mal, hasta donde yo sé, no ha cambiado. Está vigente. Sigue en la misma crisis que la hemos dejado por tanto tiempo. Entonces, en otros ejemplos, ¿verdad?, que van corriendo a través del texto bíblico, fíjese que Elías se enfrenta a Jezabel. Jezabel es una figura que su nombre es utilizado en una de las iglesias de Asia Menor, de los capítulos 2 y 3 del Apocalipsis, como este ente que logra traer dentro del pueblo de Dios a los falsos profetas de Baal y de Acera. Y solamente un hombre al otro lado, a pesar de que había miles de rodillas que no se doblaban frente a Baal, la voz de Dios está representada en un individuo que desafía esta estructura y que reta al pueblo a decirle, hasta hoy tienen que decidir
a quién ustedes van a servir. Estas son historias que no se pueden tomar livianas y que no se pueden desconectar unas de otras porque tienen un hilo conector. Y es la guerra entre el bien y el mal representada en esa creación original de los cielos y de la tierra. Si seguimos avanzando en el texto bíblico y llegamos hasta Jesús, pasando por encima de Nabucodonosor, llegamos hasta Jesús, porque Jesús, como dijimos los días, es la invasión de los cielos en la tierra y la manifestación del bien en el reino donde el mal quiere reinar. Y Satanás lo tienta en el desierto. Sospecho que se rió en la cruz pensando que lo habían vencido. Se tiene que haber quedado petrificado al ver a Cristo bajar a los infiernos, según dice el apóstol Pedro. ¿De verdad él creía que era una destrucción total? Tiene que creerlo porque Satanás no conoce el plan completo de Dios. Ok. No lo conoce. Okay. Y si el enemigo hubiera sabido que Dios iba a hacer carne, no esperaba que los magos le dijeran a Herodes que había nacido el niño para que lo fueran a matar. Okay. Eso, un comentario que me hace salir ayer. Si lo hubiera sabido, no tiene por qué esperar que los magos lleguen. Yo dije, tú tienes razón. Cierto. Tú tienes razón. Lo hubiera atajado antes. Y después entonces, como la iglesia es la representante de Cristo en la tierra, se vuelca contra la iglesia. Y volvemos a tener figuras imperiales encima de los proclamadores de la palabra. Tenemos emperadores que le hicieron la vida de cuadritos al imperio. O sea, tenemos gente como Calígula, perdón, que quiere poner imágenes del emperador dentro del templo de Jerusalén. Y Calígula duró 4 años, del año 37 al 41, que está el evangelio en su apogeo. Pero empieza el culto al emperador también en su apogeo y levantó templos para que lo adoraran, porque él era Dios también. O sea, esta lucha viene corriendo hace tiempo y el enemigo, uno de los brazos que más le ha rendido tributo es la estructura de poder político. Porque si hay un poder político que no le importa los valores del reino, está más propicio a servir al enemigo, aun cuando no lo sepa. Porque adelanta una causa que está en contra de lo que Dios representa, o por lo menos de lo que Dios quiere establecer en la tierra con su gente. Y avanzando el tiempo, llegamos al Apocalipsis y aparece este texto. Y este texto resume de una forma mística lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Donde aparece un dragón color rojo, porque ese color representa que él viene de las llamas. Okay. Viene de las llamas. Y cuando hablamos del concepto creación del mundo, tenemos que mirar esto desde la antigüedad. Tenemos que mirarlo desde 2000 años, 3000 años, 4000 años antes de Cristo. Porque el otro problema que tenemos nosotros es que cuando queremos interpretar el texto en el 2021, le queremos aplicar el conocimiento del 2021. Y por lo menos va a salir una interpretación a la luz de ese conocimiento del 2021. El 2021 para el 2021. Pero si yo me busco una información del año 3000 sobre ese texto antes de Cristo, entonces lo que esa información va a parir, me va a parir una interpretación del año 3000 antes de Cristo. Y yo quiero que los hermanos que nos escuchan de vez en cuando se den la oportunidad de buscar un comentario bíblico, de buscar un comentario exegético, de mirar el texto bíblico en el momento en que fue escrito para que cojan la concepción, el parto de esa interpretación de ese texto y lo puedan disfrutar y apreciarlo mejor. Mira cómo cambia radicalmente este elemento hoy del dragón. En las culturas orientales,
chinos, persas, nabateos, mesopotámicos, babilónicos, todas esas culturas del Medio Oriente y del Oriente. Cuando se habla de la creación, la mentalidad mitológica que tenían ellos era que había un Dios que representaba el bien y un Dios que representaba el mal. Y que esos dioses se enfrentaron en una guerra y que la lucha de esa guerra era la creación. El Dios del bien no tenía una imagen definida, era una deidad. Pero el Dios del mal era representado con una serpiente roja. En la mayoría de esos pueblos. Y hay gente que puede decir, pues Juan se copió de las mentalidades orientales para escribir Apocalipsis. Pues yo le tengo otra interpretación. Dios le reveló a Juan en una visión el esquema que todo el Medio Oriente conoce de lo que es el mal, para que gente que no fueran cristianos pudieran identificar en la historia del dragón y la serpiente el mal desde su perspectiva religiosa. Porque Dios quiere alcanzar a todo el mundo, así que Dios no lo va a limitar a lo que es exclusivo. Por lo tanto, cuando la gente pudo haber leído este capítulo, si estaban en Mesopotamia, si estaban en Persia, si estaban en China, decían, mira, serpiente, el mal. Y qué interesante, porque en Babilonia existe las ruinas de un templo de un dios llamado Marduk, que representa el orden y el bien, el orden y el bien. Eso se llama en griego el cosmos. Okay. Y está la serpiente peleando con ese dios que representa el mal y el desorden, que eso se llama el caos. Okay. Para que la gente tenga una idea de hasta dónde llegan estas interpretaciones, cuando esto va corriendo por el oriente y llega, por ejemplo, al extremo oriente, tenemos la fantástica idea religiosa del yin y el yang, que son dos fuerzas, una de bien y una de mal, que se oponen entre sí para crear un balance. Eso viene de este tiempo mitológico de años 3000 antes de Cristo. Pero en este texto apocalíptico, la serpiente, el dragón rojo, vestido de las llamas, aparece porque él quiere devorar y destruir una mujer que está encinta y que va a dar a luz. El dragón de esta historia tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas tiene 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Y esas estrellas del cielo las arrojó sobre la tierra. Estamos hablando del enemigo, que ahora es la representación del desorden, que quiere adueñarse de la tierra, destruir los propósitos de Dios para los seres humanos, o por lo menos frustrarlos para que no se den, y logra llevarse la tercera parte de las estrellas, que es la tercera parte de los ángeles. Pues sí, con su cola arrastró la tercera parte de los ángeles para la tierra, y tiene 7 cabezas con 10 cuernos, y en cada cabeza 7 diademas. Esos son los poderes políticos del mundo. 7 porque es el número máximo de poder. 7, si hubiera sido en el tiempo antiguo 9, el número de mayor poder, pues 9 es el número de mayor poder. Pero a mí me dijeron que el 7 era el número de Dios. El 7 se asocia con Dios por eso mismo, porque es el máximo poder y porque tiene mayor plenitud. Pero Dios es 3-7. 7 es superpoder, superabundancia, supercapacidad. Los poderes del mundo a lo más que pueden llegar es a un 7,
que es lo máximo que puede haber. Por eso cuando usted ve, gracias hermano, cuando usted ve en el texto bíblico, en el mismo Apocalipsis, el Cordero, que es el único que puede abrir el librito, tiene 7 cuernos. Porque él tiene todo el poder. Y esa es la asociación con el número 7. Ahora, esto está reflejado en términos de que el enemigo de las almas, por ser un ente espiritual que viene de los cielos a morar en la tierra, no se materializó, se quedó en el mundo espiritual como su esencia, pero él necesita manifestarse a través de lo material que hay en la tierra. Por lo tanto, el circuito favorito de él es los humanos que le quieran servir y adorar. Y no hay una mejor estructura que le sirva al enemigo que un poder político. Yo no puedo decir que Hitler estaba endemoniado, porque yo no conozco a Hitler, pero puedo decir por sus ejecutorias que tenía unas ideas descabelladas para el resto del mundo, específicas y exclusivas y gloriosas para Alemania, que con sus ideas, la agenda que adelantó no fue la de Dios, fue la del enemigo. Por lo tanto, hay poderes políticos que aunque no estén poseídos por el enemigo, que aunque no estén adueñados por el enemigo, su agenda adelanta el mundo de las tinieblas en contra del mundo de Dios. Pasó con Sodoma y Gomorra, pasó con Babilonia, pasó con Persia. Pasa que de momento puede surgir un gobernante que diga, hasta aquí va a llegar esto, y represente los valores del reino. Pero en este momento de la humanidad que estamos viviendo, eso es bien difícil encontrarlo, porque hay tantos intereses mezclados, y hay tantos favores que se deben, y hay tantas agendas personales, hasta satánicas, envueltas en estas cosas, que realmente Dios no está en la agenda política. Y este dragón, según este texto, se va en un viaje a perseguir a una mujer vestida de escarlata. Escarlata es el rojo brillante, ¿verdad? Que tiene en su cabeza una corona con 2 estrellas, mientras las cabezas del dragón tienen 7 diademas, que son poderes de conquista. O sea que este dragón ha conquistado poderes políticos. La mujer tiene 2 estrellas, que son las estrellas de las tribus de Israel. ¿Ves? Porque ella es producto de esta promesa que Dios le hace a este pueblo, que dice que de él va a venir el Salvador. Y se retira al desierto la mujer para huir del dragón. ¿Por qué se retira al desierto? ¿De dónde viene esta imagen de huir al desierto? Huimos al desierto porque el desierto en el mundo bíblico representa que nos podemos proteger, nos podemos aislar, nos podemos esconder. Dios nos pone bajo su mano y hay una cantidad de ejemplos bíblicos sobre retirarse al desierto. Moisés, posiblemente, como dice el pastor Ken Christmas, a los 40 años, a lo mejor él estaba capacitado para sacar el pueblo de Israel, física, política y militarmente. Emocional y espiritualmente no lo estaba. No lo estaba porque él nunca había caminado un desierto, ni a pie menos. No estaba porque él nunca había salido del palacio del faraón. No estaba porque él no sabía lo que es calor. Él no sabe lo que es pasar días sin agua. Él no sabe lo que es sufrir las crisis de un desierto. ¿Cómo vas a liderar un pueblo si tú no has caminado el tramo primero? Así que Dios lo saca al desierto, lo regresa del desierto con 80 años y ya Moisés está preparado para vivir la experiencia. Así que el desierto para Moisés fue el proceso preparatorio para cumplir con una gran misión. Hay gente que quiere cumplir grandes misiones, hay gente que quiere tener grandes ministerios, hay gente que quiere que Dios los use con poder, pero no se quieren comer el desierto. Los desiertos ayudaron a Elías a esconderse después de la masacre de los profetas de Baal y de Acera, a estar protegido de las amenazas de Jezabel, donde un ángel iba a llevarle comida y sustento. Eso no lo hace débil, porque en muchas prédicas uno escucha todo lo que él hizo y entonces le temió a la amenaza de una mujer.
Bueno, lo que pasa es que a las mujeres hay que tenerle miedo de vez en cuando. La situación es la siguiente. Elías, como vivía aislado y solitario en una montaña, desconocía cuánta gente estaba en la misma línea que él. Y él pensó que si esta mujer lo llegaba a matar, la voz de Dios se iba a silenciar. Y él quiso preservar la voz de Dios hasta donde pudiera. Yo me escondo porque si nadie más va a hablar de parte de Dios, que yo pueda durar hasta que encuentre un sucesor. Por eso es que Dios le dice, no, hay miles que no han doblado las rodillas ante Baal. Y es porque él no lo sabía. Él vive en el monte aislado del pueblo. Entonces, la gestión que él hace es más por proteger el llamado de Dios en su corazón que estar escondido porque le tiene miedo a una mujer. De hecho, el texto no revela con certeza el que le tiene miedo a Jezabel. Pero sí estaba en depresión o estaba, puede ser que tuviera un nivel de tristeza y de angustia por desconocer la cantidad de gente que estaba rindiéndole todavía culto al Señor. Estamos en el tiempo de Israel, en el norte, donde la mayoría de las personas tenían altares idólatras y se habían apartado del Señor porque no tenían a su mano el poder que tenía el sur en términos, ¿verdad?, de todas las ventajas que habían por ser el lugar donde estaba el templo, por ser el lugar donde había la mayor congregación de gente religiosa y porque el sur estaba denunciando que por culpa del norte había venido la destrucción de la ciudad. O venía de camino el pecado y venía del camino la crisis. Y en esa etapa él sabía que Jezabel lo estaba persiguiendo para matarlo. Sí. Algo que produce tristeza, o sea, no produce celebración ni alegría. Y Jezabel tenía poder, porque Jezabel vive en casa del rey y el rey no ha hecho nada por defenderlo, lo ciego que estaba. Que es una de las figuras que se refleja en la primera película de Lord of the Rings, con este rey que está poseído, que no puede hacer nada por su reino. Ese es Acab. Si te fijas también en el desierto, Jesús se va al desierto y ahí es desafiado por el enemigo, pero él lo vence allí. La iglesia primitiva se tuvo que comer sus desiertos para poder sobrevivir. O sea, la figura del desierto es una figura interesante dentro del mundo cristiano, porque es una figura que representa el proceso donde tú te tienes que aislar de todo lo que puede ser una opción para aprender a depender exclusivamente de Dios. Así que la mujer escarlata de este capítulo se va al desierto y el Dios de las alturas la protege frente al dragón que quiere devorarla. Y obviamente aquí implícito está la historia de María que huye a Egipto a través del desierto para proteger a Jesús en contra de un enemigo representado, volvemos, en un poder político como Herodes para acabar con él. ¿Ustedes se imaginan que eso se hubiera dado? Que la historia que estamos contando hoy estuviera una nota triste de que el dragón del capítulo 12 de Apocalipsis hubiera logrado al fin de cuentas acabar con la promesa de redención de un Dios que lo que hace con Cristo es ponerle un puntillazo final al mal por siempre. Porque aquí la historia no está que Cristo viene para balancear los poderes, para que estemos encima de él. A Cristo aparece para acabar con el mal. Cristo aparece para meterle un puntillazo, para sentenciarlo. Como veíamos anoche en casa un programa, Zair y yo, o sea, cuando Cristo aparece, Cristo le hace ver a los demonios que lo reconocen. La gente no lo reconoce, pero los demonios lo reconocen. Dice, tú eres el Hijo de Dios. Sí, mire, pero ¿a qué tú has venido? Llegó la hora del juicio. De todo ese mundo del mal sabe que Cristo es juez. Y que tiene el poder y los va a juzgar y los va a someter en su día. Pero se aparece en la tierra para darle al ser humano la garantía de que esto está ya acabado. O sea, no te dejes intimidar más por el mal. Y entonces la resolución final de esta historia es que surge la iglesia. La descendencia de esta historia es que surgió la iglesia, todos los que guardan los mandamientos y obedecen a Dios. Esa descendencia ya el dragón no la puede acabar.
Su momento era tratar de destruir a Cristo cuando era humano. Su momento era tratar de vencerlo en la cruz, a evitar a toda costa que resucitara. Al no lograrlo, la descendencia que viene de ese niño, que es Cristo, no la puede detener. Por lo tanto, el llamado en esta mañana de las señales de los tiempos es, mira hermano, nosotros vamos a ver gobiernos haciendo pactos con el enemigo de las almas. Nosotros vamos a ver gobernantes que le vendieron su alma al diablo. Nosotros vamos a ver presidentes, primeros ministros, que no les importa para nada a Dios. Usted representa otro reino. Pero el mensaje para ti en esta mañana, no tengas miedo, porque esta historia del capítulo 12 de Apocalipsis está ahí para traerte una esperanza de vida y que tú sepas que no importa quiénes gobiernen, el Señor sigue siendo el Rey de Reyes y el Señor de señores. No, pero estos monarcas tienen un poder descomunal. Estos primeros ministros, toda esa gente son de sangre azul y eso es una estructura que tiene mucho poder para someter al mundo. Jesucristo en su muslo derecho tiene escrito Rey de Reyes, y eso incluye a los de sangre azul, a los que están poseídos por Satanás, a los que hicieron un pacto con el enemigo, a los que representan el mundo de las tinieblas, siguen estando bajo sus pies, siguen estando bajo su dominio, y nosotros, representantes de este reino, tenemos que comportarnos y caminar a la altura de un reino que no está vencido. El que usted no vea a Dios manifestándose en este tiempo no quiere decir que Dios no esté obrando. El que usted no vea a Dios haciendo lo que usted esperaba que hiciera no quiere decir que Dios se cruzó de brazos. ¿Por qué Dios, sabiendo que el mundo iba a tener este desenlace, permitió que el enemigo codiciara la tierra? Porque si había uno que representaba el mal en el reino de los cielos, había que acabarlo. Pero para acabarlo, tenía que dejarlo que se manifestara. Si usted quiere atrapar una culebra que esté en su casa, la única forma de poderla atrapar es que se revele. Al revelarse, usted la identifica. Al identificarle, la atrapa. Al atraparla, la acaba. Dios está permitiendo en este tiempo que el mal se revele. Dios está permitiendo que el mal surja, que el mal cobre fuerza, porque al revelársele, Él viene con su poder a limpiarlo y a raerlo de toda la tierra para darle a la iglesia una oportunidad de proclamar otra vez este evangelio y volver a buscar una gran cosecha para llevarnos el mayor número de almas cuando Cristo llama a su iglesia. ¡Wow! Poderoso. Tremendo. Cuando Magdiel habla y cualquier persona habla, a mí me discipularon a tratar de meterle Biblia a lo que escucho. Ahorita Magdiel, ya que terminó, ¿verdad? Este comentario lo estoy haciendo, sí. Magdiel terminó, no lo estoy interrumpiendo por si acaso. Ok. Digo, terminaste, no, ¿cierto? Sí, ahora te toca el epílogo. Mira, lo que pasa es que en Efesios 2, ahorita estabas hablando del ejemplo de Hitler, que tú no te atrevías a decir categóricamente que un gobierno está endemoniado, pero que está bajo la influencia. Excelente. Y es exactamente lo que dice Efesios 2:2. Dice Efesios 2:2. Déjame leer desde el 1. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Satanás actúa en el corazón de los que se niegan obedecer a Dios. Efesios 2:2. Y va de la mano con el texto, porque el texto plantea que esta descendencia, que no hay quien la detenga, está compuesta por aquellos que cumplen los mandamientos y obedecen a Dios. Que es todo lo contrario a los que no lo obedecen, que entonces el espíritu del enemigo opera en ellos. Excelente. O sea que nuestro gobierno no es la excepción tampoco. O sea, todo aquel que a nivel consciente sabe que está en desobediencia o que opera en desobediencia porque escuchó el mensaje del evangelio y lo rechazó, está bajo la influencia del enemigo. Bueno, y en el pasado habíamos visto... Hay gente que no le gusta hablar de el enemigo, pero es así, Fernando. En el pasado habíamos visto en el gobierno movimientos que tú podías decir, oye, ¿qué es lo que era esta? Pero jamás habíamos visto, ¿verdad?, una influencia
diabólica, tan violenta. Así es. Y tan de frente como en estos tiempos, de hecho, ¿no? Totalmente. Aquí en nuestra iglesia. Totalmente. ¿Se consideran adversarios o enemigos? Según la definición que diste. Hay de los dos. ¿De los dos? Hay de los dos, porque para mí siempre el adversario viene de frente. Ajá. El enemigo puede darte un backstabbing. Hay de los dos. Una Ok. puñada por la espalda. La puñalada por la espalda, la puñalada trapera se llama eso. Ajá, Es la ajá. que se mete por la costilla y te desangra. Qué fuerte. Sí, porque hay gente que conocen, Sí. que conocen, que crecieron en el evangelio. Ajá. Y hoy son los precursores de proyectos en los senados. O sea, no, hombre, no. Correcto. No. Exacto. No. O conocen y se niegan a decir media palabra. Categóricamente, A nivel y juegan un público. juego de pies ahí, sin ir de frente. Mire, yo no creo en este proyecto por esto. Diga la razón. ¿Cuál es el miedo? Exactamente. Pero el adversario va de frente, es basado a lo que, ¿verdad? Sí. Se me viene a la mente como comenzaste. ¿El adversario va de frente sin miedo o el adversario Sin miedo. aparenta no tener miedo? No, sin miedo. Sin miedo. Sin miedo, porque en la vida, Ajá. el que tiene el bien y cree que su causa es la real, no le importa morir porque se convierte en un mártir. Ajá. Y el que hace lo mismo, su homólogo en el mal, quiere imitarlo. Lo que pasa es que nunca logra ser mártir. Ok. ¿Sí? No, y poniendo el ejemplo del enemigo de Satanás, cuando Jesús sale del desierto, él no temió tentar a Jesús con lo que le presentó. No, él fue de frente. Lánzate de aquí, que a sus ángeles enviará. O sea, no tenía miedo. Estaba tan seguro que le estaba citando la Biblia para tentarlo. Exacto. Di que estas piedras se conviertan en Exacto. pan. Y que hoy día, mucha de la gente que desafía, ¿verdad? Lo que representa el reino de los cielos, no tiene miedo, porque ellos creen que tienen la razón. Y ese pensamiento de creer que tienen la razón les da un valor increíble. Sí, ahí O sea, los tienes un catapulta. detalle. Ahí tienes un detalle. No tienen miedo porque piensan que tienen la razón. Hay un pensamiento que dice que todo el mundo busca hacer el bien, pero no lo hacen bien. Y esos son los que desconocen realmente qué es el bien. O sea, lo que tienen un concepto de lo que es bien para ellos. Sí, sí. Y el tema piqui se entiende. Ajá, Sí, porque ajá. entonces, cuando hablamos de la razón, la pregunta filosófica, pero válida, es ¿cuál razón? Exacto. La tuya, la mía, La la de tuya, todo el la mundo. mía, exacto. Estamos en una democracia. Esa es la razón de la mayoría. Por eso necesitamos la referencia de la Biblia, que es la verdad revelada. Ajá. Exacto. Necesitamos una referencia siempre. El fundamento Ajá. nuestro. Esa razón es la de la mayoría. Esa razón está sostenida científicamente. Esa razón, otra gente la ha avalado y tenemos los resultados. ¿Sí? ¿Quieres traerme los resultados para ver si vale la pena que esa razón nosotros la consideremos? Nada de eso ha pasado. Ujú. Las señales de los tiempos. Magdiel Narváez con nosotros en esta mañana. Excelente. Y yo Sí. tengo una pregunta. Si me da con montarme en el crucero con ustedes, la voy a pasar bien. Tacho, va. Súper. Eso es lo que está incluido implícitamente en el precio. Es lo bien que la vas a pasar, lo mucho que vas a aprender y la transformación que genera la experiencia de un viaje de este tipo. Y la comida, ¿cómo es el asunto de las cosas? No, no olvídate de eso. Pero, ¿qué se come por ¿por qué allá? tienes que preguntar eso? Es que eso es, vital, por ejemplo, eso es medular. neurálgico. Es medular. Eso es medular. Es medular. Pero acuérdate que es un crucero, lo que quiere decir es que las comidas del crucero siempre son buffet. Wow. Y All you can eat. Wow. Y yo no he visto a nadie que se haya bajado de un crucero y que su queja sea la comida. Puede ser el cuarto o el baño, Riquísima. pero la comida no. Y usualmente la gente tiende a aumentar una librita porque no hay límite. No hay límite. Entonces tiene todo, No hay límite. todo un buffet expuesto desde cereales, pancakes, tostadas francesas, jamones, bacon, frutas, avenas, cremas, jugos, café, name it. Y la cena, las cenas son... Las cenas en los cruceros también son... hay cruceros que tienen restaurantes exclusivos, pero el buffet del restaurante es suficiente por la variedad que tiene en términos de las estaciones que están montadas, ¿verdad? Las de carne, las de grano, las de ensalada, las de sopa. ¿Ah? Pescado. El pescado, los postres, no baja. Entonces, en ruta, ya es cuando salimos a la calle,
nos van a llevar a restaurantes donde vale la pena que tú plagues tu plato de comida, que también es sustancial porque tienes la oportunidad de comer comida típica del lugar donde estás. Una chuletita de cordero o algo. O a la médula. O sea que lo bueno es que hay alternativas para todos. Para el que come carne, para el que no come carne, hay alternativas para todos. El vegetariano, para el vegano. El vegano. Nadie la puede pasar por turco tú, yo creo. ¿De veras? Sí, yo creo que pasas medio turco allí. Digo, yo no iría al otro lado del mundo a comer lechuga y... Pues debería. Digo, discúlpeme. Debería. Pero yo no. Debería, porque a lo mejor sabe diferente. Yo soy de los discípulos. Discúlpeme, ¿verdad? Pero no. Wow. Vámonos más. Como en casa. Wow. Bueno, pronto Travel tiene que llamar, ¿no? 787-798-6455. 798-6455. Hay espacios disponibles todavía para nuestro crucero de Nueva Vida por ruta de los pasos de Jesús y Pablo. Qué bien. Gracias, Magdiel. Buen día. A ustedes.